Bienvenido, ven a disfrutar historias, relatos, narraciones de terror y mucho más en La Voz de lo Oculto. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a su canal La Voz de lo Oculto. Se dice que hay una falsa trinidad en el infierno. Acompáñame a descubrir a uno de estos tres poderosos demonios. Aterrorízate con esta historia que se titula Belcebú, el señor de las moscas. El demonio Belcebú es considerado el segundo después de Satanás de los demonios más poderosos del infierno, y esta es su historia. Uno de los príncipes del infierno, que anteriormente formaba parte de la orden de los querubines aliados a Lucifer, es decir, uno de los pertenecientes al segundo coro. Al ser expulsado, se le otorga la representación del pecado capital de la gula y que comanda a 66 legiones de demonios. Asimismo, es conocido como el demonio de las moscas. Este nombre fue colocado por los hebreos en forma de burla hacia los admiradores de Baal. En ese mismo orden, es nombrado como Baal-Zebub, Belzebub o Belzebar. Cabe mencionar que puede tomar diferentes nombres, los cuales dependerán de las manifestaciones de su maldad. En su pasado, formaba parte de los ángeles, es decir, conformaba la corte angelical. Existen diferentes opiniones referentes a la historia de este demonio. Sin embargo, todas consiguen con algo, su alto grado de malicia. Es por ello que se considera que es uno de los tres demonios más grandes, en vista de que fue uno de los tres ángeles expulsados más importantes, junto a Leviatán y Lucifer, quienes son los más conocidos de los ángeles caídos. De la misma manera, componen a la falsa Trinidad, la cual es una teoría de origen pagano que se propagó por la mayoría de las religiones. Además, es una deidad originaria de la ciudad filistea de Ecrón. Por otra parte, es comparado con Satanás por el hecho de que su antigüedad le permitió ser el segundo de los demonios. Dicho de otra forma, justo después de Satanás se encuentra Belcebú. Incluso, muchos exponen que luego de las guerras celestiales, este pudo reemplazar el puesto de Satanás. Ha estado presente en innumerables pactos, ya que desde hace muchos años la humanidad ha caído en esta tentación. Entre los pueblos que realizan estos actos se encuentran los babilónicos, los fenicios, los minoicos, los celtas, los daomeyas, los mixtecas, los mayas, los aztecas, los toltecas, inclusive también era llevado a cabo por los egipcios, los acadios, los chinos, los prerromanos, los judíos y los indios. Uno de los hechos más resaltantes acerca de esta entidad fue la primera posesión demoníaca registrada por los médicos, en un acto de expulsión o exorcismo que se llevó a cabo en una de las regiones del sureste del país vecino. La Iglesia Católica recibió el llamado de un sacerdote asignado a esa zona, que realizó una confesión bastante importante, la cual era que la legión de ángeles que estuvo en la rebelión estaba comandada por él, y que a su vez ese era el motivo o los motivos por el cual fue expulsado del cielo de forma tan repentina y tan agresiva. De hecho, es bastante solicitado por la brujería y dentro de los círculos religiosos, causante de posesiones como la de la hermana Madeleine y relacionado directamente con las brujas en el juicio de Salem. Es entonces como se convierte en uno de los demonios más peligrosos del infierno. Como se mencionó anteriormente, es el segundo con mayor malicia y poder. Cuenta una de las historias más sonadas acerca de este maligno y poderoso demonio, que un día el señor Albert Romo, originario del estado de Orlando en Estados Unidos, se instalaba en su nueva casa, la cual había adquirido por medio de su trabajo, ya que su empresa lo había trasladado al estado de Nevada, y ellos se encargaron de asentarlo a él y a su familia. Desgraciadamente no pasó mucho tiempo para que Albert se diera cuenta de que algo estaba mal con esa casa, ya que su familia se enfrentaba a salvajes ataques que iban desde sonidos tenebrosos hasta apariciones que solo veía Benjamin, el más pequeño de la familia, el cual tenía 15 años. Nunca fueron una familia muy religiosa, pero procuraban ir cada que podían a la iglesia. Después de varios días de ataques paranormales, Albert se dio cuenta de que algo andaba mal con su hijo, ya que tenía comportamientos bastante extraños. Maldecía y reñía con ellos cada que podía, y en las noches se escuchaba hablando sin sentido. También varias veces lo encontraron parado en una esquina del corredor que llegaba a su cuarto, como si estuviera castigado. De inmediato, contactaron al sacerdote de su iglesia
porque Albert estaba convencido que su hijo había sido poseído por una fuerza demoníaca. El sacerdote llegó a aquella casa y, sin dudarlo, empezó a hacer unas pruebas que solicita la Iglesia Católica para poder realizar un exorcismo, pero Benjamin no presentaba suficientes. El sacerdote refirió que lo llevaría a una parroquia, la cual tenían médicos y diferentes especialistas para que ellos lo valoraran física y psiquiátricamente y verificaran si no era alguna enfermedad mental. Así empezó la travesía de la familia Romo, llevando todo tipo de estudios a Benjamin, los cuales cada vez lo dejaban más agotado. También, la familia ya denotaba estragos tanto mentales como físicos. La madre Emma ya no distinguía entre lo que era realidad o su imaginación, ya que un día intentó sacarse las horribles imágenes que pasaban por su mente con un cuchillo eléctrico. Si no hubiera sido por David, el hijo mayor, las cosas hubieran terminado en tragedia. El sacerdote, a pesar de querer, no había rasgo alguno de posesión. Él seguía visitando periódicamente a la familia y estuvo presente en muchas de las cosas que pasaban en la casa. Él en su corazón sentía que sí estaba poseído, pero no tenía las pruebas suficientes para que la iglesia los ayudara. Todo cambió cuando, en medio de una sesión con el psiquiatra, Benjamin se notó muy agresivo y hasta llegó a lastimarlo, pero entraron varios enfermeros, lograron someterlo y lo sedaron. Pero lo que llamó fuertemente la atención de la iglesia fue que cuando estaba agrediendo al psiquiatra, Benjamin le describió cómo iba a ser su muerte. Así que horas más tarde encontraron a ese doctor tirado en el cuarto de baño, con el cuello destrozado. Además, le habían sacado los ojos y no tenía lengua. Por más que por varios días revisaron las grabaciones de seguridad, solo se ve que la única persona que entra es el doctor. Y aunque no fue suficiente para que el Vaticano aceptara este hecho como una posesión demoníaca, mandaron a un especialista en exorcismos para que pudiera llevar mejores evidencias del hecho. La vida de la familia Romo se había vuelto totalmente una pesadilla, ya que en pocos meses Benjamin se había vuelto como un zombie. No comía ni dormía, los ataques hacia toda la familia habían aumentado, lo llevaron con varios doctores y ninguno dio con su padecimiento. Mientras llegaba el especialista del Vaticano, el sacerdote no dejaba de visitar a la familia, hacía rezos y oraciones para que disminuyera un poco todo lo que sucedía, pero al contrario, cada día iba en aumento. Días después, la madre cayó en cama por un padecimiento inexplicable, pero para consuelo de la familia, llegó el especialista, y con él 3 sacerdotes más para asistirlo. Lo primero que hicieron fue un exorcismo a la casa, ya que éste estaba seguro de que era una legión de demonios la que atormentaba a aquella familia. Empezó a trabajar con la madre, de la cual dijo que tenía ataques energéticos, ya que los demonios se estaban alimentando de ella, y si no sacaban a los más que pudieran, lo mismo iba a pasar con el resto de la familia. Así, trabajaron con rituales provenientes del libro de Salomón, un antiguo libro que desde que lo escribieron ha ayudado a expulsar muchos demonios hacia el infierno. Los rituales estaban llenos de ataques, agresiones tanto a la familia como a los párrocos que luchaban contra este mal que los aquejaba. El especialista habló con sus superiores y les dijo que no podía esperar a que el concilio aprobara el exorcismo, que lo iba a hacer aunque eso le costara la excomunión de la iglesia que tanto amaba. Albert, al escuchar esto, supuso lo peor, ya que se imaginaba que el especialista había encontrado algo demasiado malo como para haberse revelado a sus superiores. Así comenzó un exorcismo que duró por más de 6 meses, en donde todos los presentes sufrieron de todo, desde pequeñas posesiones hasta ataques físicos. Ya no podían más, los días y las noches transcurrían, la casa cada vez se veía más terrorífica. Llegó el momento en que no era habitable porque ninguno de los bandos tenía descanso. El especialista había desechado uno a uno a los demonios que estaban en aquella propiedad. Llegó el momento en el que todos estaban completamente demacrados y sin fuerza para seguir, y no tenían ninguna pista de cuál era el demonio que habitaba en el cuerpo de Benjamin. Pero el especialista seguía diciendo que tenía sospechas de que estaban enfrente de uno de los más poderosos demonios del infierno, pero tenía que saber quién era para poder combatirlo frente a frente. Pero Benjamin, cuando le hacían los exorcismos, solo se les quedaba viendo con una mirada tan penetrante y diabólica, aparte que por el desgaste lo tenían con suero y sedado casi todo el tiempo. Solo se retorcía y hablaba con diferentes voces cuando los sacerdotes hacían los rituales con él. Sabía el especialista que tenía que conducirse con mucho cuidado, ya que la vida de Benjamin y su familia estaba en peligro, además de las de ellos. Todo esto se llevaba a cabo muy a escondidas, ya que era un caso extraoficial del Vaticano, ya que no contaban con el apoyo
del colegio cardenalicio, ya que todavía no tenían pruebas suficientes de posesión. Después de prácticamente un año de estos sucesos, Albert encontró en el sótano una habitación escondida, la cual les revelaría cuál era el demonio con el que estaban tratando. Había un tremendo altar satánico, que al verlo todos se quedaron sin habla. Así, se dieron a la tarea de investigar y descubrieron que ahí fue la residencia de uno de los mayores satánicos que ha habido en este estado, el cual hacía cientos de sacrificios como humanos y animales en aquella propiedad, y todos iban dirigidos a Belcebú, aquel demonio que en poder y maldad solo estuviera por debajo de Satanás. Y lo peor de todo, que al verse acorralados por la policía, toda la secta integrada por aproximadamente 15 personas, entre hombres, mujeres e incluidos adolescentes, se suicidó ahí mismo. Entonces el especialista ya sabía con quién estaba combatiendo, realizó muchas llamadas y empezó el exorcismo. Fue así como al invocar su nombre dentro del ritual, este se presentó y se burlaba de ellos, decía que cómo era posible que lo quisieran enfrentar, él que había luchado con los arcángeles más fuertes del cielo, él que se había revelado junto a Lucifer a Dios y que tenía a su mando más legiones de demonios de las que ellos conocían. Yo que luché en contra del mismísimo Hijo de Dios, y que solo éste ha tenido el poder para vencerme, ¿cómo era posible que un simple mortal lo quisiera sacar de ahí, que había sido su casa, desde donde generaba destrucción a los seres humanos? Se seguía riendo porque para éste solo era un juego. Después de varios días donde el especialista terminaba realmente mal espiritualmente, este se encomendó a Dios y solicitó su fuerza para poder luchar en contra de este demonio. Desgraciadamente, después de días de agonía, la madre Emma murió por los embates de las hordas de demonios que consumieron su fuerza vital. Así fue como el especialista de nuevo se comunicó con sus superiores, los cuales le dieron la noticia de que el colegio cardenalicio por fin había aprobado el exorcismo, y él les comunicó la desgarradora noticia y les dijo el nombre de aquel demonio que era el responsable de la inminente destrucción de esta familia. De inmediato, el Vaticano decidió tomar el caso en sus propias manos, y se dice que de emergencia la familia y los sacerdotes volaron hacia Ciudad del Vaticano para que su caso se definiera en aquella que ellos llaman Tierra Santa. De la familia y los sacerdotes no se volvió a saber nada, solo se dice que la casa, después de un tiempo de no poder estar habitada, la demolieron, y aunque levantaron un templo ahí, jamás ha dejado de tener estas actividades demoníacas. Esto es todo por hoy. Espero hayan disfrutado esta escalofriante historia de terror. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para no perderte el contenido. Comenta qué te ha parecido el relato, ya que tus comentarios me ayudan a que crezca este canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.